El cronista. Este corresponsal cubría la vida de arriba abajo, pero acabó a salvo en el medio. Poco después de graduarme de la universidad, sin nada más que una educación básica en humanidades, en definitiva apartado de mi familia, y ya casado, fui secretario de un corredor de apuestas en el circuito británico de carreras de caballos. Estaba mucho mejor parado financieramente que el profesional promedio. Me pasaba el tiempo en medio de un círculo fiestero en diversos bares y clubes deportivos en boga. Mi esposa viajaba conmigo, pero, a la espera de un hijo, decidí instalarnos en una ciudad más grande donde conseguí un puesto con un agente de comisiones, una amable perífrasis para decir corredor de apuestas. Mi trabajo era tomar las apuestas y los talones de apuestas, en el distrito de negocios, que era una zona lucrativa. A su manera, mi jefe era un hombre de grandes negocios. Beber era parte del oficio. Una tarde, el saldo de la cuenta estaba en rojo por un descuido bastante intencional de mi parte, y mi jefe, un tipo bien astuto y capaz, me echó con ciertas palabras de despedida, dándome a entender que con una sola vez bastaba. Con un buen capital en el bolsillo, zarpé a Nueva York. Sabía que había terminado mi carrera con los corredores de apuestas ingleses. Mi sede era el bar de pugilistas de Tom's Harkey, en la calle 14, y su afamada sala de vinos al fondo. No pasó mucho tiempo antes de que se me acabaran los fondos. Cuando por fin me tocó trabajar, unos compañeros de la universidad me consiguieron algunos empleos, pero no me mantuve mucho tiempo en ninguno de ellos. Tenía ganas de viajar. Llegando hasta Pittsburgh, me encontré con otros antiguos amigos y obtuve un puesto en una fábrica grande donde los trabajadores a destajo ganaban buen sueldo. Mis compañeros de trabajo eran, en su mayoría, buenos bebedores de fin de semana, y yo no me quedaba atrás. Joven y tan capaz como el que más, podía mantener el trabajo y a la vez seguirles el ritmo en el bar. Dejé la fábrica y conseguí un empleo con un pequeño periódico, de allí pasé a un diario de Pittsburgh, que desapareció hace ya mucho tiempo. Trabajaba como reportero y revisor de redacción cuando, después de una borrachera, me puse nostálgico y me compré un boleto para Liverpool y así volví a Inglaterra. Durante mi visita, en que volví a pasar el tiempo con antiguas amistades, no tardé mucho en gastar la mayor parte del dinero que tenía. Me dio por zarpar de nuevo y, mediante unos familiares, di con un trabajo en un barco de carga y pasajeros en la ruta marítima a Australia. Así pude ver a mi gente, allí, donde yo había nacido. Pero no me quedé mucho tiempo. Pronto estaba de vuelta en Liverpool. Entonces, cuando salía de un bar cerca del muelle de Cunard, vi el buque Lusitania. En medio del río Mersey. Acababa de arribar y estaba previsto que zarpara en 2 días. En mi cabeza volvía a ver Broadway y el bar de Tom's Harkey, podía oír el estruendo del metro. Les dije adiós a mi mujer y al bebé, y en poco más de una semana, estaba deambulando por las calles de Manhattan. Otra vez volví a gastar mi capital, que ya no era el monto de la primera vez que vi la silueta de rascacielos de la gran metrópoli. En poco tiempo me quedé sin dinero, y esta vez no tenía ni para el pasaje del tren. Así fue que aprendí a viajar colado en el tren y colándome a ciegas por donde no te podían ver. Con poco más de 20 años de edad, las penurias del vagabundo no me desanimaban, pero tampoco tenía deseo alguno de ser un indigente en la calle. Un día, al pasar de Chicago, obligado a bajar de un vagón tipo gondola, después de un tremendo aguacero que me había dejado totalmente empapado, me metí en la primera planta que vi para buscar trabajo. Ese fue el primero de una serie de empleos temporales, cada uno terminando con una borrachera y el afán de viajar nuevamente. Mis migraciones se prolongaron por más de un año, y se extendieron hacia el oeste, hasta llegar a Omaha. Retornando a la deriva y llegando a Ohio, fui a parar en la sala de redacción de un pequeño periódico y, más tarde, me reclutaron para hacer trabajo social con niños varones, en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA del vecindario. Me mantuve sobrio 4 años, salvo por una noche de parranda en Chicago. Me mantuve tan sobrio que tenía un cuarto de galón de whisky medicinal en mi despacho, al cual recurría para apaciguar a los periodistas alcohólicos que de vez en cuando enviaban a verme. En muchas ocasiones, jactancioso, sacaba la botella, la contemplaba y le decía, te he vencido. Estábamos en plena guerra. Curioso, pensando que me estaba perdiendo de algo, sin ilusión absoluta sobre las consecuencias y ningún gran sentido de patriotismo, me alisté en un regimiento canadiense y cumplí 2 años de servicio. Mis únicos contratiempos fueron algunas lesiones leves que se complicaron por una larga y seria enfermedad. Aunque parezca increíble, yo fui muy abstemio como soldado. Los 4 años que estuve sobrio tenían algo que ver con esto, pero la faena de soldado de por sí ya era lo suficientemente dura. Aún para un hombre sobrio, y no tenía ningún deseo de arrastrarme con mi equipo de combate por el lodo, con una resaca de coñac o vino tinto. Al ser licenciado del servicio en 1919, me desquité de veras del periodo seco. Quebec, Toronto, Buffalo y, por último, Pittsburgh, fueron escenarios de borracheras de padre y señor mío, hasta que acabé con todo el pago, del licenciamiento, que era una suma considerable. Una vez más volví a ser reportero en un diario de Pittsburgh. Solicité un puesto publicitario y me lo dieron. Mi esposa vino de Escocia y nos acomodamos en un hogar en una ciudad grande de Ohio. El nuevo trabajo duró 5 años. Me alentaron todo lo posible con aumentos de salario, a menudo, pero los periodos de sobriedad se hacían cada vez más cortos.
Yo mismo me daba cuenta del deterioro en el desempeño de mi trabajo debido a los efectos físicos y mentales del alcohol, aunque todavía no había llegado al punto de solo querer tomar más. Se sucedieron asiduamente los lunes de resacas matutinas, a pesar de los propósitos que tenía a mediados de la semana de mejorarme. Por fin tuve que abandonar el trabajo. Después vino Washington, D.C. y un puesto en una agencia de noticias, junto con muchas parrandas. No podía seguir con este ritmo. Nunca tomaba por intervalos moderados, como el bebedor cuidadoso, siempre era a paso de glotón. De vuelta en la ciudad, que había abandonado hacía 3 meses, pasé a ser editor de una revista mensual y dentro de poco acumulé más cuentas de publicidad y anuncios. La plata abundaba. La presión de la sobrecarga de trabajo me llevó a la botella de nuevo. Mi esposa hizo varios intentos para que yo dejara de beber y hubo las visitas habituales de gente que me preguntaba, ¿por qué? Como si yo tuviera la respuesta. Cuando recibí una oferta de trabajo como gerente de publicidad para una empresa automotriz en el este, me mudé a Filadelfia para comenzar una nueva vida. Pero antes de 3 meses, el alcohol ya me había vuelto a derrotar. Pasé 6 años trabajando en publicidad en periódicos y publicaciones comerciales con muchas borracheras de matices monótonos y lúgubres entretejidos en el patrón de mi vida. Durante todo ese tiempo, visité a mi familia, solo una vez. Entre una y otra etapa, me entregaba a un viejo pasatiempo que me fascinaba, la colección de primeras ediciones, libros raros y textos estadounidenses de valor conmemorativo. Tuve algún éxito financiero, sin que fuera debido a mis propias capacidades, y cuando en 1930 me encontré sin trabajo y prácticamente arruinado, empecé a intercambiar y vender mi colección. Gran parte de lo que gané se fue en suplir la reserva de licores en casa, y casi todas las noches me iba a la cama desvalido. Traté de ayudarme a mí mismo. Incluso empecé a recorrer las iglesias. Escuché a pastores famosos, sin dar con nada. Me familiaricé con el interior de las cárceles y los asilos para vagabundos. Mi familia, no. Quería tener nada que ver conmigo y, de hecho, verlos, era imposible, porque yo necesitaba el dinero que tenía para tomar y no me sobraba nada para mantenerla. Mi último negocio, una librería, tuvo que cerrar las puertas por mi estado de embriaguez constante. Entonces me ocurrió algo. Llené el carro con los buenos libros, para vendérselos a coleccionistas, bibliotecarios, universidades y sociedades históricas, y así empecé a viajar por el país. Me mantuve sobrio durante el viaje, salvo por una botella de cerveza de vez en cuando, ya que los fondos casi no alcanzaban. Cuando llegué a Houston, Texas, encontré trabajo en una librería grande. Es necesario contar que al cabo de muy poco tiempo me encontré en una llanura, caminando con el brazo extendido y el dedo señalando por la vera de un camino. En los siguientes 2 años tuve 10 empleos que iban desde la redacción y revisión para un periódico hasta director de tráfico en una empresa de equipo para yacimientos petrolíferos. Y siempre, entre empleos, había intervalos de estar sin un centavo, viajar colado en el tren o haciendo autostop de una ciudad a otra por 3 estados. En aquella época, al estar en un nuevo trabajo, me pasaba el tiempo pensando en el día del pago, cuánto licor podría comprar y el gusto que me daría. Yo sabía que era un borracho. Al soportar las resacas infernales de todo alcohólico, tomaba la resolución de siempre. A veces pensaba que tenía que haber algún remedio. Yo me he parado a escuchar a los predicadores callejeros que cuentan que han encontrado la solución. Parecen ser felices a su manera, ellos y su pequeño séquito, pero mi soberbia intelectual siempre me impedía ir en busca de lo que ellos evidentemente tenían. Me marchaba burlándome de la religión, exaltada. Era de veras un agnóstico, pero de ningún modo. Odiaba ni a la iglesia, ni a sus adeptos. Las creencias que tenía eran completamente paganas. Había dedicado toda mi vida a la satisfacción de mis placeres. No quería hacer nada que no fuera lo que se me apeteciera en el mismo momento del antojo. El proyecto Federal Theatre, en Texas, me dio un trabajo administrativo que pude retener por un año solo porque cuando trabajaba lo hacía con empeño y de manera productiva, aparte de que mi jefe, persona muy tolerante, achacaba mis deslices a un temperamento bohemio. Cuando cerraron el teatro por decreto de Washington, me puse a trabajar con el despacho del proyecto federal Urites en San Antonio. En aquella época, mi procedimiento era gastar el último sueldo completo en beber, con la convicción de que la necesidad me traería el próximo empleo. Un amigo mío, quien sabía que pronto estaría sin un centavo, se puso a hacer guardia frente a mi trabajo, escribir la historia de ciudades de Texas. Esperó hasta que yo saliera para ponerme en un autobús dirigido al pueblo que yo había abandonado hacía ya casi 5 años. En esos 5 años mucha gente había olvidado que yo había adquirido cierta notoriedad. Llegué borracho, pero le prometí a mi esposa que me mantendría sobrio. Yo sabía que podía conseguir trabajo si así lo hiciera. Desde luego, no seguí sobrio. Mi esposa y la familia me apoyaron 10 semanas y luego, con razón, me dieron la espalda. Pude mantenerme con pequeños trabajos. Me pasé 10 semanas en una institución de amparo humanitario y, con el tiempo, fui a parar en un pueblo cercano como encargado de una librería de segunda mano. Mientras estaba allí me llamaron para ir al hospital de mi ciudad, a ver a un antiguo socio que había insistido en que yo fuera a visitarlo. Me enteré de que él estaba allí por alcoholismo y ahora insistía en que había dado con la única cura. Lo escuché, con cierta tolerancia.
Noté que tenía una Biblia en su mesilla de noche y me asombró. Solo lo conocía como un muy saludable pagano con cierta tendencia a meterse en complicaciones y broncas de borracheras. Hablando con él me di cuenta vagamente, dado que él era un principiante torpe en aquel momento, como lo soy yo ahora, de que para escapar del alcoholismo yo tendría que cambiar. A los pocos días, después de que le dieron de alta, un desconocido pasó por mi librería, en el pueblo de al lado. Se presentó y empezó a hablarme de un grupo de 60 exbebedores y borrachos que se veían una vez a la semana, y me invitó a que lo acompañara a la próxima reunión. Le di las gracias, usé como excusa tener un compromiso de trabajo, y le prometí ir con él en una fecha futura. De cualquier modo, no estoy bebiendo ahora, le dije, estoy en un trabajo que me gusta y vivo en un lugar tranquilo, libre de tentaciones. No me preocupa la bebida. Me miro perplejo. Sabía muy bien que nada de lo que yo decía era cierto, al igual que en lo profundo de mi corazón, yo sabía que era solo cuestión de tiempo, unos días, una semana o un mes, antes de que me excediera de nuevo. Y a la semana, llegó el momento. En retrospectiva, al analizar lo que ocurrió durante 2 meses, puedo ver con claridad que le había estado dando vueltas al asunto, medio atemorizado de dar con la solución a mi situación, y queriéndolo a medias, aplazando el cumplimiento de mi promesa de ponerme en contacto con el doctor de quien me habían hablado. Un accidente durante una de mis borracheras me tumbó por unas 3 semanas. En cuanto pude levantarme y caminar, volví a beber de nuevo y así seguí hasta que mi amigo del hospital, quien en el primer intento de comenzar esta nueva vida había tenido una recaída en Chicago, pero había vuelto a la ciudad, para comenzar de nuevo me vino a buscar y me internó en un hospital. Yo había estado bebiendo intensamente hasta que caía en estados semicomatosos. Pasaron varios días antes de que pudiera centrarme, pero, inconscientemente, la verdad era que quería dejar de beber para siempre. No era cosa de un momento emocional pasajero, por autocompasión, en un estado sensiblero. Estaba en busca de algo y dispuesto a aprender. No tenían que decirme que mis esfuerzos eran, y seguirían siendo en vano si no buscaba ayuda. El doctor que me atendió, casi desde un principio, me trató sin presionarme con alguna nueva doctrina. Se aseguró de que yo tenía una necesidad y que quería que se atendiera, y poco a poco aprendí cómo satisfacerla. La historia de Alcohólicos Anónimos me fascinaba. Venían a verme una sola persona o grupos de 2 o 3. Yo hace años que conocía a algunos de ellos, buenos bebedores que se habían esfumado del ambiente. Yo mismo los había extrañado en los bares del pueblo. Había hombres de negocios, profesionales y obreros de fábrica. Había personas de toda clase y sus historias y cómo descubrieron el único remedio, así como su vivencia humana, por su estado de sobriedad, les infundía los cimientos de una fe muy necesaria. De hecho, empezaba a darme cuenta de que yo necesitaría una fe implícita, como un niño pequeño, si iba a llegar a algo. Lo grande era que estos hombres, todos, estaban sobrios, y evidentemente tenían algo que a mí me hacía falta. Fuera lo que fuese, yo quería tenerlo también. Salí del hospital el día de la reunión. Todos los presentes me recibieron calurosa y honestamente, con un verdadero sentimiento de sinceridad. Esa noche, un exalcohólico y su mujer me llevaron a casa. En vez de acompañarme hasta la puerta y desearme que descansara bien, este señor y su señora, entre tazas de café, me contaron sobre la ayuda que habían recibido. Eran francos y era evidente que querían apoyarme en el camino que había escogido. Nunca sabrán lo mucho que me ayudó lo que me dijeron esa noche. Me brindaron generosamente la hospitalidad de su hogar y su maravilloso compañerismo. Desde los días de credulidad de la niñez, yo no había podido imaginar una autoridad al mando del universo. Pero tampoco había sido frívolo, un bromista. Desdeñoso de las pocas personas que conocía que me habían impresionado como hombres y mujeres cristianas, o de cualquier institución cuya sinceridad en su misión me era evidente. No había que convencerme de mi condición de fracasado en manejar mi propia vida. Empecé a leer la Biblia todos los días y a practicar un sencillo ejercicio de devoción para empezar cada nuevo día. Poco a poco, empecé a comprender. No puedo decir que haya desaparecido del todo mi gusto por el alcohol. Así ha sido para algunas personas, pero no para mí, y quizás nunca lo será. Tampoco puedo decir que se me hayan olvidado las delicias de Egipto. No es así. Pero puedo recordar la urgencia del hijo pródigo por regresar al padre. Antes, en el intenso estado de dolor mental y físico en que vivía durante el periodo de arrepentimiento, tras cada etapa de borrachera, hallaba que el recuerdo de la desdicha que había sufrido me hacía tomar una resolución, pero, después, el mismo recuerdo quizás se volvía por algún tiempo un impedimento para las resoluciones. Pero en aquel entonces no tenía a nadie a quien recurrir con mis problemas. Y sí lo tengo. Ahora yo tengo a alguien que siempre me escucha, tengo una amistad afectuosa entre hombres que comprenden mis problemas, tengo tareas que cumplir y las hago con gusto, y me alegro de ver a otros alcohólicos y de ayudarlos, como pueda a volverse sobrios. En 1937 me tomé el último trago.